Hola, hoy hablaremos sobre el Renacimiento. Pero antes, recordemos la graficación del tiempo, de la historia, en 4 edades: edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea, hasta nuestros días que estamos en el año 2020. Sabemos ya que en la edad antigua nace Cristo y 476 años después, cuando cae el gran imperio romano, se da por terminada, según los historiadores, la edad antigua e inicia la edad media. La edad media termina en el año de 1492, cuando se descubre América, siglo XV. Pero antes del 1492, en el año 1440, Gutenberg inventó la imprenta. Según la historia, allí se da inicio al gran movimiento artístico, social y político llamado Renacimiento, que se da entre los siglos XV y siglos XVI o 1500. Así tenemos que el Renacimiento fue un gran fenómeno artístico, social, político y cultural que se dio en los siglos XV y XVI, y fue la transformación cultural abandonando las normas de la Edad Media y adoptando una nueva concepción de vida. En la imagen que tenemos justo debajo de la Edad Media dice teocentrismo, porque en aquella edad Dios era el centro de todo. La religión estaba impregnada en las actividades cotidianas del ser humano. Había muchos monasterios en donde solo allí se daba el saber, y fueron los únicos productores y consumidores de los manuscritos o libros. Cuando en 1440 Gutenberg inventa la imprenta, ya siglo XV, se inicia el Renacimiento. Se pasa del teocentrismo de la Edad Media, es decir, todo religiosidad, al antropocentrismo, que significa ya atención al ser humano. Y así tenemos que el Renacimiento se expande hasta el siglo XVI, o sea, 1500. Reparemos en el gráfico del tiempo. El Renacimiento, que se da entre los siglos XV y XVI, está de color rosado. Inicia en el año 1440, cuando Gutenberg inventa la imprenta. A manera de referencia, el Renacimiento se plasma en muchos artes. Aquí tenemos 4 ejemplos. El hombre de Vitruvio, elaborado por Leonardo da Vinci, quien se basa en las medidas que dejara un arquitecto llamado Marcus Vitruvius Polio, que perteneció al Imperio Romano en el siglo I a.C. Leonardo da Vinci toma aquellas medidas y realiza el dibujo que se llamó el hombre de Vitruvio, y que simboliza a la vez la simetría del cuerpo humano y a partir de esta la del universo al completo. Si nos fijamos, la exactitud de las proporciones es impresionante en este dibujo. También tenemos la imagen aquí de la Gioconda o Mona Lisa, también pintado por Leonardo da Vinci. Hoy, la pintura más famosa y cara del mundo. El Renacimiento también se plasma en escultura. Aquí tenemos el David de la Biblia, pintado por Miguel Ángel en el año 1504.
También tenemos arquitectura del Renacimiento, como fue la cúpula de Santa María de las Flores en Florencia, Italia. Dentro del Renacimiento se da el humanismo. Se puede decir que es la filosofía del Renacimiento. Así tenemos que el humanismo fue un movimiento filosófico, artístico y cultural que comenzó en Italia y se extiende por toda Europa. El humanismo rompió con el teocentrismo de la Edad Media. Aquí en el gráfico podemos observar que en la Edad Media reinó el teocentrismo, es decir, Dios era el centro de todo. La religión estaba impregnada en todas las actividades cotidianas del hombre. Había muchos monasterios que eran los depositarios del saber. Fueron los únicos productores y consumidores de manuscritos o libros, porque solamente los religiosos eran los dueños del saber y los que realizaban los manuscritos, porque aún no existía la imprenta. Por eso es que un libro costaba tanto como una fortuna. El humanismo, como ya dijimos, fue un movimiento filosófico. Y el hombre ya deja de concebir a Dios como el centro de todo y se ocupa de sus cosas. El humanismo exalta las cualidades de la naturaleza humana por su propio valor. Y así tenemos que la filosofía humanista ofreció nuevas formas de pensar y reflexionar sobre las artes, ciencias, política. También revolucionó el ámbito cultural. Y esa fue la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Los intelectuales, artistas, humanistas, a través de sus obras, exploraron temas inspirados en los clásicos de la antigüedad grecorromana, que eran modelos de verdad, belleza y perfección. En las artes plásticas, el humanismo propició obras enfocadas en el estudio de la anatomía y el funcionamiento del cuerpo humano. En las ciencias, se produjo la secularización del saber científico. Es decir, ya dejó de ser propio de la religión. Y ocurrieron importantes descubrimientos en diversas ramas del saber, como la física, las matemáticas, la ingeniería o la medicina. Aquí observamos imágenes de grandes humanistas como Maquiavelo, Miguel Servet, Leonardo da Vinci, Nicolás Copérnico, Erasmo de Róterdam, etc. Además, no dejemos de reparar en el espacio del tiempo que ocupó el Renacimiento, entre la Edad Media, siglo XV, el año 1440, cuando Gutenberg inventa la imprenta, hasta el siglo XVI, 1500. Es decir, entre ellos estuvo el descubrimiento de América. Más adelante vamos a analizar
¿Cuáles fueron las consecuencias de este descubrimiento de América para el Renacimiento? Las causas del Renacimiento. Número 1. Fueron las nuevas relaciones comerciales y culturales de Europa con el Oriente, a raíz de las cruzadas, y con Occidente, a raíz de los descubrimientos. Observemos el gráfico del tiempo. La Edad Antigua termina en el año 476 después de Cristo, como lo dice el gráfico, cuando cae el gran imperio romano. Transcurren los años y el año 1000, o sea, siglo XI, se dan las cruzadas, que fueron unas campañas militares o guerras que llevaron a cabo los europeos, especialmente Italia y Francia, contra los turcos otomanos que se habían adueñado de la Tierra Santa, los lugares donde Jesús había vivido. El mapa nos está explicando territorios que comprende Europa y los territorios que comprende la Tierra Santa, que le indica con una flecha, un punto celeste. Las cruzadas terminan en el año 1200. Es decir, fueron 200 años de duro combate, que al final fracasaron, porque hoy en día la ciudad de Jerusalén es disputada por 3 religiones: cristiana, musulmana y judía. Tenemos aquí una imagen de las cruzadas, sangrientas batallas. Los papas en aquellos tiempos pregonaban que quien iba a estas guerras a pelear contra musulmanes, turcos y otros pueblos que no eran cristianos, les serían perdonados sus pecados. Es así que muchos señores feudales de la Edad Media, que estamos hablando, se endeudaron por intervenir en esta empresa. Sus fortunas menguaron y por otro lado, también se mejora el comercio entre Oriente, es decir, esas tierras de Asia Menor, y Europa Occidental. Así tenemos que una de las causas del Renacimiento fueron las cruzadas, porque estos pueblos llegaron a mezclarse, pueblos asiáticos con Europa. Y también hubo una relación cultural en todo estas campañas militares que se llamaron cruzadas. Se llamaron así porque se cosían una cruz en el uniforme o en los escudos que usaban como armamento. También el mapa aquí nos explica que otra de las causas del Renacimiento fueron las nuevas relaciones culturales con Occidente a raíz de los descubrimientos. Podemos observar el país de Europa y las líneas que nos explican los grandes viajes de circunnavegación que llevaron a cabo españoles y otros europeos en busca de los territorios del Antiguo Oriente. Porque como ya les conté,
los turcos se adueñaron de la Tierra Santa y cerraron el paso por donde los europeos caminaban hacia tierras orientales, es decir, asiáticas. Es por eso que buscan el océano. Y en aquella época, llegamos a 1492, se descubre América. Por accidente. Tenemos que Colón pensó que había llegado a las Indias y era territorios del continente americano. En estos viajes o descubrimientos que realizan los europeos, se dan relaciones culturales y comerciales también. Y así tenemos que mucho de ese saber que había en Europa, de los griegos, italianos o latinos, viaja hasta América. Entonces, así se da el Renacimiento. Causa número 2 del Renacimiento. La huida de muchos artistas griegos hacia Europa, después de la toma de Constantinopla por los turcos. Como ya hemos visto en anteriores videos, en la Edad Antigua, cuando estaba en pie todavía ese gran imperio romano, fue dividido en dos partes por su gran extensión. Como aquí nos dice el mapa, la parte occidental, que tomaba Italia, Roma, que era la sede de ese gran imperio, fue llamado Imperio de Occidente. Y la parte oriental, Imperio de Oriente, más tarde se llamó Imperio de Constantinopla. Transcurren los años. La Edad Antigua termina con la caída de Roma en el 476 después de Cristo. El gran imperio de Occidente, el de Italia, cae, ¿verdad? Con el fin de la Edad Antigua. Queda en pie el Imperio de Oriente, que más tarde se llamó Bizancio o Imperio Bizantino. Su capital era Constantinopla. Los turcos otomanos, un pueblo de Asia Central, siempre tuvo la ambición de usurpar este imperio porque era esplendoroso. Es así que en el año de 1453, siglo XV, como nos dice aquí el gráfico del tiempo, los turcos se toman Constantinopla. Aquí vemos que ya había sido inventada la imprenta en el año 1440, porque los años van ubicados de manera cronológica. Cuando cae este gran imperio bizantino en manos o en poder de los turcos, los historiadores dicen que allí debería ser el inicio de la Edad Moderna. Esta es una contraposición que existe entre los historiadores. En todo caso, nos interesa que fue una de las causas, este acontecimiento fue una de las causas del Renacimiento. Porque en el Imperio bizantino habían muchos sabios que cuando se da esta gran guerra, como lo vemos en la imagen, miren, la ciudad amurallada es atacada por los turcos. Gran parte de los sabios bizantinos huyen desesperados hacia la parte occidental, a Italia.
para refugiarse de esta gran guerra. Entonces, en este hecho de que llegan los sabios, entonces allí ellos llevan consigo muchos saberes. Recuerden que la parte del Imperio Bizantino está Grecia. Grecia, lo que ahora es Turquía. Entonces, allí había mucho saber griego, que ellos transportan ese saber y se une y llega a llamarse saber grecolatino o grecorromano. Allí se da, ahí florece lo que se llama el Renacimiento. Porque como dice la palabra, fue un renacer de las letras, fue un resurgir de todo el saber griego y romano de aquella época. Se deja de lado todo lo que había significado la Edad Media. Así tenemos que estos artistas sabios que huyeron a Europa, ¿verdad?, fueron los pilares importantes de todo el saber que viajó del Imperio de Oriente, Imperio Bizantino, hacia Occidente, que es la parte de Italia y el resto de Europa. Continuamos estudiando las causas del Renacimiento. Sabemos que en la Edad Antigua no existía la imprenta, aunque sí había la escritura. En la Edad Media, que comienza en el año 476 después de Cristo, cuando cae el antiguo Imperio Romano, en los tiempos de las Cruzadas, siglo XI al XIII, tampoco existía la imprenta. No fue hasta el año 1440, siglo XV, en la Edad Media, casi al terminar dicha edad, cuando Gutenberg inventó la imprenta. Hoy en día es reconocido como el padre de la imprenta moderna. Sin embargo, su verdadero mérito fue el de perfeccionar las técnicas que ya existían en su época y aplicarlas en una sola máquina, la imprenta. Esto separó el período de los manuscritos con el de la auténtica impresión, porque durante la Edad Antigua y Media solo existían los manuscritos. Ya hablamos de que solamente los dueños del saberes eran los religiosos, eran quienes escribían los libros a mano. Y tenemos que el primer libro impreso por Gutenberg en Alemania, 1458, fue la Biblia. Tenía un equipo de 12 ayudantes y 3 años después imprimió cerca de 250 ejemplares de la Biblia en latín. Por eso es que se dice que la invención de la imprenta fue un paso muy importante para que se dé el Renacimiento. Y de ahí tenemos que esto facilitó para que los conocimientos viajaran y que se pueda volver a estudiar todo ese saber de Grecia y Roma, grecolatino. Y así tenemos que florece el Renacimiento.
y traspasa hasta la Edad Moderna, siglo XVI, el año 1500. Y hemos llegado a la cuarta causa del Renacimiento, y fue la protección que se brindó a los artistas y escritores por algunos acaudalados señores. Sabemos que el término Renacimiento nos da una clara idea de vuelta a la vida, en contraposición a la idea de oscurantismo en la Edad Media. Se trataba de volver a nacer, recuperando las formas perdidas de la antigüedad clásica y reinterpretándolas y adaptándolas al nuevo lenguaje artístico en torno a dos conceptos, la perspectiva y la proporción. Era tan fuerte la idea de renacimiento en aquellos tiempos que aparecieron los grandes mecenas, que eran nobles, príncipes, que gobernaban en las ciudades italianas. Ellos impulsaron como mecenas la renovación artística que conocemos como Renacimiento. En la ciudad de Florencia destacó la figura de Lorenzo de Medici. Fueron ellos los que apoyaron a los artistas y a sabios en esta gran empresa del Renacimiento. Así tenemos que existieron muchos sabios, artistas como Rafael Sanzio, quien pintara la Escuela de Atenas, un famoso cuadro. Otro cuadro que pintara los depositorios de la Virgen, el nacimiento de Venus. También tenemos a Botticelli, que también pintó el gran cuadro llamado La Primavera. Pero entre todos ellos destacó Leonardo da Vinci, el gran artista del Renacimiento, quien dominara muchos aspectos del saber humano, entre ellos el de pintor. Sabemos que él fue el autor del hermoso cuadro La Última Cena, de la Gioconda y de muchos otros. Entonces, el Renacimiento se nutrió con ayuda de estos grandes mecenas. Recapitulemos entonces, el Renacimiento se da entre los años 1440, cuando Gutenberg inventa la imprenta, y el siglo XVI, 1500. Entre ese tiempo se da la gran toma de Constantinopla, 1453. Ya sabemos qué era Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino. Más tarde se da en 1492 el descubrimiento de América. Todo eso formó parte del Renacimiento. Ahora tenemos las consecuencias del Renacimiento. Número 1 es que creció el interés por el ser humano. Sabemos que el Renacimiento fue un cambio, un renacer, en que se deja de lado las normas de la Edad Media, en que reinaba el teocentrismo, y se adoptan nuevas formas de ver el mundo, de ver la vida. No hemos quitado
el gráfico del tiempo para recordar siempre los siglos en que se desarrolla el Renacimiento. Están de color rosado, entre los siglos XV y XVI. Analicemos la primera consecuencia del Renacimiento. El ser humano pasa del teocentrismo al antropocentrismo, es decir, de la religiosidad exagerada al interés por el ser humano. La atención de la sociedad se centra en el hombre. Se redescubre la alta dignidad del ser humano, que está dotado de capacidad intelectual para aclarar muchos misterios del universo. El arte comienza a girar en torno al hombre. Así tenemos que el antropocentrismo en el Renacimiento sustituyó el teocentrismo, la religiosidad, y adopta la concepción ya moderna, la razón, la ciencia. El ser humano se sitúa en el centro del universo. Aquí tenemos una de las pinturas representativas del Renacimiento, que la pintó Miguel Ángel en el año de 1511. Representó al hombre, al primer hombre creado, Adán, que está en la parte izquierda, en la tierra. Y la otra parte de esta pintura está en el aire, flotando. Representa a Dios, acompañado de unas huestes celestiales. Se cree que mientras Dios extiende su mano para tocar al hombre, con su brazo izquierdo está abrazando a una mujer. Se ha interpretado que es Eva esperando su turno. A la vez también con su mano izquierda sostiene por el hombro a un querubín. Se ha interpretado como es el alma que le va a transmitir al hombre, a Adán, mientras Adán espera por el don de la vida que Dios le dará. Esa es más o menos la interpretación de este gran cuadro llamado La creación de Adán. Y tenemos la consecuencia número 2 del Renacimiento. A diferencia de la Edad Media, los sabios llegan a la conclusión de que para conocer las cosas era necesario examinarlas. Y así tenemos que se estudió el universo, la naturaleza y el cuerpo humano. Se hicieron estudios en astronomía. Entre ellos se encuentran los sabios Nicolás Copérnico, Galileo Galilei y Kepler. También tenemos el Tratado de Anatomía de Andrés Bersalio de 1543. La fe y la ciencia son canales para llegar a una sola verdad. Por lo tanto, la fe y la ciencia son compatibles. La fe nos dice que Dios creó el universo y la ciencia nos dice cómo lo hizo. Durante el Renacimiento las condiciones fueron las ideales
para que se den grandes avances en diferentes áreas, desde astronomía hasta medicina. Se desarrolló una amplia gama de estudios científicos sobre el cuerpo humano. Se empezó a entender procesos que realiza el cuerpo, como la circulación de la sangre, cómo lo forman, cómo está formado por huesos, pulmones, corazón, etc. Además, la idea de que la Tierra era el centro del universo fue desapareciendo poco a poco. Finalmente, se concluyó que todo giraba alrededor del Sol. Por los estudios de Nicolás Copérnico, también se crea el telescopio, que en este tiempo también ayudó a reforzar las teorías que en la actualidad son un hecho de sentido común. Así tenemos que, como consecuencia del Renacimiento, se desarrolla la ciencia, la geografía, la política, la economía, la tecnología y la cultura. La consecuencia número 3 del Renacimiento es el debilitamiento del poder de la Iglesia. No olvidemos en reparar en el gráfico del tiempo entre qué siglos se da el Renacimiento. Aquí observamos y recordamos a la vez que se inicia en el año 1440, siglo XV, con el invento de la imprenta por Gutenberg. Abarca hasta el siglo XVI, 1517, cuando Martín Lutero es el gran protagonista de la Reforma Protestante. Aquí tenemos la imagen cuando él, en el año 1517, publicara sus 95 tesis denunciando las anomalías de la Iglesia. Para él, la esencia del cristianismo no se encuentra en la organización encabezada por el Papa, sino en la comunicación directa de cada persona con Dios. Así tenemos que, debido a la imprenta, las escrituras fueron traducidas a otros idiomas, además del latín, y la gente tuvo acceso a la verdad de las Santas Escrituras. Es por eso que Martín Lutero desenmascara las mentiras de la Iglesia Católica. Y ahí es donde se inicia la Reforma Protestante, es decir, la gran división de los católicos, salen los protestantes o evangélicos. También tenemos que en el Renacimiento las clases privilegiadas, nobleza y clero, pierden poder político. Asciende la burguesía, una clase que no eran esclavos, tampoco eran de la nobleza, pero que eran grandes comerciantes adinerados. Se consolida el mayorazgo. La Iglesia pierde poder, que es asumido por las familias pudientes. Y así nace el movimiento humanista europeo. Consecuencia número 4 del Renacimiento. Se dan los movimientos de las clases sociales. Uno de sus efectos más notables se presentó en las clases sociales.
ya que a pesar de mantener la distancia entre ellas, se empezó a tener la idea de darle un mejor trato a la clase humilde trabajadora. Gracias al humanismo, hubo varios trabajos literarios que se pensaban para un público más amplio, en donde se consolidaban las ideas sobre el mérito. Perdió importancia el nacimiento, la riqueza. Aquí apreciamos la gran pirámide de la clase social renacentista: la realeza, alta nobleza, nobleza media, grupos de artesanos, comerciantes, ricos, campesinos y por último los pobres, siervos, jornaleros, asalariados, etc. La consecuencia número 5 del Renacimiento: aparece el arte realista. Como en el Renacimiento florecen las ciencias, entre ellas conocimientos sobre el cuerpo humano, los artistas plasmaron en sus cuadros más realismo. Tenemos un ejemplo aquí, el cuadro llamado Alegoría de la Primavera, pintado por el artista renacentista Sandro Botticelli. La consecuencia número 6 del Renacimiento: se explora el mundo. No olvidemos que el Renacimiento, aquí marcado con color rosado en nuestro gráfico, el Renacimiento se inicia en el siglo XV, 1440, con la invención de la imprenta por Gutenberg, y se extiende hasta el siglo XVI. En el siglo XV mismo, 1492, Colón descubre América. Es ahí donde se inician los grandes viajes de circunnavegación, de exploración del mundo. Y de esta manera, el Renacimiento surte un efecto importantísimo, porque todo ese conocimiento que había en Europa occidental viaja hasta América, hasta nosotros. Y así tenemos que esta es una de las más grandes consecuencias del Renacimiento. No olvidemos que en el 1517 también Martín Lutero protagoniza la Reforma Protestante.